como lo informamos desde el lunes en Excelsior, bajo el argumento de que había que aplicar la homologación del sacrificio, esas fueron las palabras que utilizaron en Morena los diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar en particular, pues el recorte, la reasignación del presupuesto de egresos para 2025 recayó en Poder Judicial, en los organismos autónomos que habrán de extinguirse en 2025 y particularmente en el Instituto Nacional Electoral. Es una rebaja paradójicamente de más de 13,000 millones de pesos, los que había solicitado su Consejo General para la realización de la elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados para el próximo año. 33% le quitan al INE. ¿Qué va a suceder después de este recorte pues tan profundo, tan relevante? Mucho agradecemos que hoy nos acompañe la consejera electoral Claudia Zavala para poner en perspectiva este recorte. Buenos días, consejera, bienvenida al programa. Muchas gracias, Ivonne. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a ti, por supuesto, y a toda la audiencia. Y sí, como lo comentas, pues es un recorte muy grave, muy significativo para una institución que tiene como misión garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y en eso se ve traducido en eso se traduce este recorte, Ivonne, en que se están afectando los derechos de las y los ciudadanos a tener un modelo electoral que les permita ir a votar cercano a sus domicilios para elegir a las personas que van a juzgar, que van a administrar justicia en este país. De ese tamaño es el recorte. Consejera Claudia Zavala, ¿ustedes tienen como consejeros los 11 reunión mañana o ya se reunieron para revisar las implicaciones de este ajuste a la baja, como le llaman los diputados? Nosotros nos estamos reuniendo constantemente y sin duda hoy tenemos que generar un modelo que se adecue a la suficiencia presupuestal que nos está otorgando el Poder Legislativo. Déjame decirlo en estos términos, sin ninguna razón que avale esa reducción. Yo de lo que revisé, del acuerdo, del decreto que ayer se aprobó y que quedaron algunas cosas pendientes por aprobar, pues declinaron y no tienen ninguna razón que le den al INE, pero sobre todo a la ciudadanía, de por qué ahora el INE va a tener que asumir una reducción presupuestal con más atribuciones con las reformas constitucionales. Entonces sí nos vamos a tener que seguir reuniendo porque incluso los panoramas que habíamos tenido, nunca habíamos pensado que un recorte fuera tan severo, que implica efectivamente el total de lo que había pedido el INE para organizar esta elección que es tan compleja. Consejera Claudia Zavala, estamos conversando con la integrante del Consejo del Instituto Nacional Electoral para poner en perspectiva lo que ha significado este recorte de la Cámara de Diputados a lo que había solicitado el INE, 40,000 millones de pesos en total para diversos rubros para 2025 y finalmente le entregan 27,000. Y muy importante lo que usted señala, consejera, con respecto a la justificación, porque hasta donde nos quedamos, la Suprema Corte de Justicia le había instruido al Congreso que debía sustentar los recortes y las asignaciones al INE. Así es. A ver, como toda autoridad del Poder Legislativo, como autoridad del Estado mexicano, está obligada a fundar y motivar, a dar las razones por las que llega a cierta determinación. Y efectivamente, la Suprema Corte de Justicia hizo un análisis muy importante en el que dice el legislativo no es ajeno a dar las razones y a que estas razones se correspondan con lo que dice la ley cuando va a bajar el presupuesto de un órgano autónomo cuyo peso que pidió estaba plenamente justificado.
Eso es por un lado, hay obligación que no se cumplió. Y a mí me parece que aquí tenemos que acudir, pues, como al Estado de Derecho, a impugnar esta decisión. ¿Y por qué es importante, Ivonne? Porque lo que se está aceptando es la garantía de los derechos de las y los ciudadanos. El que las y los ciudadanos no cuenten con una casilla cercana a su domicilio implica que cambiemos el modelo que tiene un estándar de calidad en México reconocido porque garantiza a las personas ir a votar. Y eso es lo que tenemos que buscar, que este modelo garantice los derechos políticos de las personas, que los derechos no solo se queden escritos. Y ahora resulta que vamos regresando en lugar de progresar. El artículo primero de la Constitución nos dice que tenemos que tener una progresividad en la garantía de los derechos. Y hoy lo que estamos haciendo es ir para atrás. Y la pregunta es, ¿y en serio vamos a empezar a bajar esta calidad de las elecciones cercanas a los ciudadanos cada vez más? ¿Cada vez vamos a ir cambiando el modelo por falta de dinero? ¿A eso vamos a llegar en México? Consejera Claudia Zavala, ¿me permite que nos comparta su respuesta en un próximo encuentro después de una pausa? Por mucho gusto, Ivonne. Ahorita volvemos con la consejera Claudia Zavala. Gracias. Mucho agradezco a la consejera electoral Claudia Zavala que nos haya sostenido la comunicación para retomar esta pregunta. ¿Cómo se afecta, consejera Zavala? Porque escuchamos a sus compañeras Rita Abel López y Norma de la Cruz hace una semana exactamente ante los diputados decir que no se podría realizar una elección regular, es decir, que de casillas íbamos a pasar a centros de votación. ¿Es así? Así sería, porque nosotros lo que pedimos es para garantizar la instalación de más de 170,000 casillas. Hoy no vamos a poder tener esa posibilidad porque nosotros tenemos que generar un modelo con lo que nos dieron. Y nada más para poner en dimensión, Ivonne, el INE que pidió al legislativo 15,000 millones para todas las obligaciones que ya teníamos antes de esta reforma. 7,000 millones que son prerrogativas de partidos políticos. 4,000 millones para una consulta popular y 13,000 millones para esta elección que es inédita y que es muy compleja por el número de cargos a elegir. Obviamente, mientras más compleja sea una elección, favorece que se vote en muchos centros, en muchas casillas, porque los ciudadanos son menos los que van a estar formados. Pero hoy no nos va a alcanzar para alterar ese modelo y lo que tenemos que hacer son centros que van a concentrar a más personas con una complejidad mayor de votar, porque van a haber boletas con muchos nombres, con una cuestión novedosa y además tenemos que informar mucho, desplegar recursos para informar cómo va a ser el proceso de votación. Pues todo eso se va a ver mermado y afectado. Todo eso porque nosotros no vamos a declinar a acompañarnos de más de 50,000 personas que son quienes van a capacitar y quienes van a supervisar todo el proceso de selección. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante esa capacitación a los que nos van a acompañar como funcionarios de Castilla. Tampoco vamos a declinar a integrar órganos colegiados, que son los consejos en los distritos y en cada uno de los estados, porque son las autoridades ciudadanas que aterrizan los actos de autoridad en cada uno de los distritos. Entonces tenemos que voltear a ver para concentrar en centros de votación. Y eso afecta a la ciudadanía, no solo porque aleja de su domicilio, sino porque van a tener un proceso más complejo con más personas formadas en el mismo tiempo que dura la jornada electoral. De eso estamos hablando. Por eso es que se afectan derechos de las personas. No se le afecta al INE,
sino a la garantía de esos derechos, Ivonne. Consejera Claudia Zavala, pues de alguna manera con jiribilla decía la consejera Rita Bell hace una semana ante los diputados de la Comisión de Presupuesto, pues que si no tenían el presupuesto necesario, podían cambiar el papel seguridad de las boletas por papel bond. Pregunto, ¿esta cantidad en la que les están dejando la organización de la elección extraordinaria implicaría también ajustes en la calidad del papel o, por ejemplo, en la promoción de informar qué diferencia hay entre un magistrado y un juez? ¿Qué hace un juez de circuito mercantil y qué hace otro penalista? Pues sí, va a tener implicaciones en todo eso, porque verdaderamente al INE le están dejando una insuficiencia presupuestal para cumplir sus deberes como están marcados y como estamos acostumbrados en México y aquí las y los ciudadanos. Sí, va a tener ese tipo de implicaciones. Vamos a tener que revisar todo eso, porque con las garantías que hacemos, el dinero que nos dieron no alcanza. Eso es seguro y eso nos va a llevar a que variemos muchas cosas. Vamos a garantizar en la medida de lo posible la fortaleza de nuestra institución, como es los órganos colegiados, la capacitación electoral. Pero sí va a repercutir también en esta función principal, que es informar a las personas que hacen las juezas, los jueces, ministros, en qué se diferencian, qué es lo que va a votar. Es un voto informado y va a tener repercusiones. Yo esperaría, todavía no se concreta el decreto, que pueda entrarse en un proceso de reflexión para que administren al INE la cantidad de recursos que garantizan los derechos políticos y que no dejemos al sistema electoral en un nivel que vayamos retrocediendo a lo que la gente ya está acostumbrada, a tener elecciones seguras, auténticas, con toda una garantía, que es lo que da confianza. El hecho de que en esta elección no participen los partidos políticos no autoriza a la clase política a disminuir los recursos, porque tan importante es el poder legislativo, el poder ejecutivo, como el poder judicial, porque las personas que se elijan son las que nos van a dar la garantía de un derecho que es la tutela judicial efectiva. De esa magnitud es esta elección, y entonces no se vale que ahora que no están implicados los partidos políticos reduzcan en tal magnitud el recurso que dejen en esta situación el proceso electoral. Finalmente, consejera Claudia Zavala, brevemente, sé que no es un asunto de centavos y pesos, como dijo la consejera Norma de la Cruz, sino de derechos y de calidad de la elección, pero ¿cuánto más necesitarían para garantizar que se cumpla el modelo con el que acudimos a las urnas en junio pasado? Lo que el INE solicitó, Ivonne, hicieron mis compañeros de la comisión junto con las áreas un ejercicio muy serio respecto a qué implicaciones tiene, y llegamos a la conclusión de 13.4 millones de pesos. Eso es lo que se necesita para este proceso. ¿Y cuánto les están dando para la elección? ¿Lo etiquetaron en concreto para la elección del monto de 27,000 millones? No lo pueden etiquetar, pero volvemos a esto. El INE para su operación había pedido 15,000 y 7,000 para los partidos políticos, 13,000 para la elección. Nos reducen 13,000, nos dejan con esta cantidad de 27,000. De ahí vamos a dar 7,000, un poco más de 7,000 a los partidos políticos, y nos vamos a quedar con 20,000 para todo lo que el INE tiene que hacer. O sea que tendríamos aproximadamente 4,000 millones con una visión general para esta elección, porque hay que recordar que el INE también tiene otras funciones, y el año que viene va a haber constitución de partidos políticos. Por eso son esas cantidades, porque aumentan estas atribuciones, y con esa cantidad no es ni la mitad de los 4,000 que quedarían con esta visión global, no es ni la mitad
de con lo que se hizo la elección pasada. Entonces estamos hablando de un serio y grave problema en el que están colocando ahí para una elección tan compleja por lo inédito que implica esta del Poder Judicial. Pues muchísimas gracias, consejera Claudia Zavala, por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo para usted y su equipo. Gracias, Ivonne. Igualmente, saludos a todas y todos. Gracias.